Muy bien, entonces vamos a empezar, siendo 3:10. Me avisan que en el HOSPI están conectados desde la sala, así que desde la UBI, porque están ahí un poco deseados, para variar. Bueno, entonces, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy. Tenemos algunos invitados, darles la bienvenida a los que se han unido, que usualmente no participan de nuestra reunión, y invitarles a que, si lo desean, pueden continuar uniéndose. El link se repite, es el mismo, y hacemos las reuniones todos los miércoles. El día de hoy vamos a compartir el tema de valoración ecocardiográfica del conducto arterioso, y el objetivo de esta reunión es presentar, digamos, las diferentes medidas y la valoración que vamos a hacer sin ahondar o discutir los puntos de si el ductus debiera tratarse o no, cuándo tratarlo, etcétera, que formaría parte de probablemente otra discusión. Entonces nos vamos a centrar básicamente solo en el aspecto ecocardiográfico de la valoración del ductus y de la repercusión que podría tener ecocardiográficamente ese ductus, ¿ok? Recordarles también que después de esta charla viene una segunda más de hipertensión pulmonar, y después de ella vamos a tener ya la revisión a cargo de los residentes para lo que es la revisión de las evidencias disponibles para seleccionar y decidir cuáles van a ser los puntos que vamos a consensuar en la valoración ecocardiográfica del ductus en el servicio que vamos a plantear. ¿Ok? Muy bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar. Lo primero será recordarles que en los primeros días de vida los signos clínicos carecen de sensibilidad para el diagnóstico del conducto arterioso persistente, ¿no? Está de más decir que muchas veces la sintomatología no va a ser evidenciable sino hasta 72 horas o incluso 5 días después, cuando ya el ductus está totalmente declarado. Ante esta situación, la ecocardiografía se presenta como un método de elección para detectar un conducto arterioso persistente, y además de ello evaluar si tiene un impacto en la circulación del prematuro, si decidimos darle tratamiento, monitorizar la respuesta al tratamiento, y además nos permite identificar si es que ese ductus podría estar dentro del contexto de alguna cardiopatía, ductus dependiente o de una hipertensión pulmonar, y por lo tanto podría estar contraindicado el tratamiento. Cuando se trata de esta valoración ecocardiográfica del ductus, pues es necesario que incluya ciertos aspectos. Lo primero será las características del conducto arterioso. Es necesario que nos diga si hay repercusión sobre la circulación pulmonar, y asimismo que nos establezca si hay un efecto sobre la perfusión sistémica. Entonces, lo que vamos a desarrollar a continuación es cómo llegar a cubrir estos tres objetivos que tenemos cuando hacemos la valoración ecocardiográfica del ductus. Entonces, decíamos que el primer objetivo era establecer las características del conducto arterioso. Y básicamente lo que queremos es responder tres preguntas. Lo primero será decidir si el ductus, o identificar si el ductus está patente, está permeable o no. Si lo está, necesitamos saber cuál es su tamaño y además cuál es la dirección del cortocircuito dentro del ductus. ¿Está yendo la sangre en qué dirección? ¿Desde la arteria pulmonar hacia la aorta, bidireccional o a la inversa, ¿no? Muy bien. Entonces, para las características del conducto arterioso y responder la pregunta, ¿está el ductus patente?, podemos hacer uso de más de una ventana. Podemos hacerlo desde la vista paraesternal del eje corto. Vamos a cambiar aquí un ratito. Eso es. Entonces, les voy a poner a lo largo de la exposición la vista para recordarlo de la charla anterior que ya tuvimos, y luego la imagen que vamos a encontrar. Muy bien. Entonces, tenemos, si hemos empezado el examen, como habíamos mencionado la anterior vez, en un eje largo, por ejemplo, para obtener la vista paraesternal eje corto, lo que vamos a hacer es girar el transductor en las agujas del reloj, ¿no? Y sobre ese mismo espacio, y ahí tenemos la ventana. ¿Y qué es lo que se va a presentar a continuación? Pues vamos a ver esta imagen, ¿no? En la cual estamos viendo la aurícula izquierda, aurícula derecha, la aorta al medio, ventrículo derecho arriba, la válvula pulmonar y la arteria pulmonar.
Y muchas veces, y sobre todo cuando recién estamos empezando de repente en la ecocardiografía o dependiendo también de la capacidad de nuestro equipo, no siempre es posible identificar rápidamente si el ductus está o no presente, ¿no? Entonces, una manera rápida de poder identificarlo podría ser ayudarnos con el uso del Doppler color. Bien, entonces repetimos: aurícula izquierda, aurícula derecha, aorta al medio, ventrículo derecho, arteria pulmonar, rama izquierda de la pulmonar, y eventualmente al lado de la rama izquierda de la pulmonar y en un conducto que se comunica hacia la aorta descendente es donde deberíamos de encontrar el ductus. Si tenemos dudas, podemos colocar el color y entonces vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Continuamos viendo aurícula izquierda abajo, aorta al medio, aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar y, volvemos a repetir, aorta descendente y este flujo rojo que está uniendo o que va entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿no? A la izquierda de la rama pulmonar izquierda de la arteria pulmonar. Entonces, con esto estamos haciendo o respondiendo si hay ductus o no. Sí, entonces el ductus está presente. ¿Ok? Otra alternativa es que hagamos la evaluación en una vista paraesternal alta, ¿sí? O lo que llamamos vista ductal, y en ese caso puede ser que al colocar lo primero que se nos presente sea esto, el arco aórtico, y entonces hacemos un giro del transductor como inclinándonos para dirigir el transductor o para que la base, digamos, del transductor se dirija como quisiéramos mirar hacia el hombro izquierdo. Entonces, al hacer ese pequeño giro, lo que vamos a encontrar es que aparece la arteria pulmonar, ¿sí? Una estructura, un vaso que comunica la arteria pulmonar con la aorta descendente, y si tenemos dudas, nuevamente podemos ayudarnos del color, ponemos color y vamos a ver este flujo rojo, ¿no? Si colocamos en video, más o menos lo vamos a ver así, ¿sí? Tenemos aquí al medio la aorta, aurícula izquierda, la arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, y a la izquierda de la rama izquierda de la pulmonar, este flujo. Nuevamente lo vemos, ¿sí? Un flujo que se dirige hacia la aorta descendente, que por momentos se ve rojo y por momentos se ve azul. ¿Ok? Entonces, ahí estamos haciendo la valoración de que hay un ductus y que está patente, está permeable. Una vez que hemos definido que el ductus está, necesitamos responder cuál es el tamaño de ese ductus, ¿no? Nuevamente, esto lo vamos a seguimos en la vista paraesternal alta, con una ligera inclinación como si quisiéramos mirar el hombro izquierdo, y la imagen en 2D que deberíamos de encontrar es esta, ¿no? Tenemos aquí la arteria pulmonar, la aorta, ¿sí? Y ahí estamos viendo la rama derecha, rama izquierda, y un tercer vaso que está a la izquierda de la rama izquierda de la pulmonar, que es el ductus, y que se está dirigiendo hacia la aorta descendente. Aquí realizamos la medida. Recordar que la medida debe ser en el punto más estrecho, que por lo general está ubicado antes de la entrada de la arteria pulmonar principal. Muchas veces hacer la valoración o la medición en 2D no es tan fácil o no es tan como se muestra en esta imagen. Así que podemos hacer uso nuevamente del color para hacer esta valoración. Recordar que es importante optimizar el ajuste de ganancia del Doppler color para poder hacer una medida adecuada, ¿sí? Que sea similar o parecido, que se coincida también con la medida sin color. Entonces aquí es importante que nosotros aumentemos la ganancia, ¿sí? Y luego vayamos disminuyendo hasta ajustar de modo que se delimiten bien, ¿sí? Las estructuras y podamos hacer una valoración adecuada, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, como ven ustedes, la medida tiene una medida realizada en el 2D y una medida mayor en el ductus color. Esto es porque la ganancia no ha sido probablemente optimizada, ¿no? Entonces, de la manera correcta, nosotros debiéramos de poder tener medidas muy similares, ¿sí? Entre la vista en color o la vista en 2D. Entonces nos ayuda mucho esta vista o esta función, si la tenemos disponible, en simultáneo, viendo el ductus en 2D y el ductus en color para hacer una mejor valoración del tamaño. Igual tener en cuenta que cuando hacemos la valoración del tamaño del ductus, hay y existe una variabilidad interobservador, ¿sí? Que no es despreciable. Por lo tanto,
la medición como tal del tamaño únicamente del ductus no es suficiente como para que nosotros asumamos una repercusión en ese recién nacido. Además, recuerden que el ductus es una estructura, entre comillas, tubular, que puede tener algún tipo de variación, no es un tubo recto, digamos que en la medida que hagamos vamos a encontrar exactamente el diámetro, va a depender de cómo lo estemos insonando y por lo tanto ese tamaño que estamos realizando no es del todo exacto y es necesario hacer uso de otras mediciones para tener una mejor valoración, un mejor acercamiento de ese ductus. Entonces, si nos centramos en lo que es el tamaño, ¿sí? Vamos a tener algunas pautas que podemos afirmar de posibilidades de si ese tamaño ductal nos significa un cortocircuito pequeño, un cortocircuito moderado o un cortocircuito grande. Entonces, en función del diámetro del ductus arterioso, expresado en milímetros, la vista ideal es la vista ductal, el modo que vamos a utilizar es el modo 2D y el Doppler color, sería la forma ideal de hacerlo, y diremos que probablemente tiene un cortocircuito pequeño, si tiene menos de 1.5 milímetros, moderado si va entre 1.5 y 2, y de mayor tamaño o un cortocircuito más importante si es de 2 milímetros a más. Esta valoración como tal, como ustedes ya lo decíamos hace un ratito, no puede ser absoluta. No es lo mismo tener un ductus de 2 milímetros y ser un bebé de 34 semanas que tener un ductus de 2 milímetros y ser un bebé de 25 semanas, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tal, la medida aislada no es suficiente para que nosotros establezcamos un criterio ya de la magnitud de ese cortocircuito. También podemos hacer la valoración o apreciación de ese tamaño relacionando el ductus en función al tamaño de la arteria pulmonar izquierda. La vista igual será una vista ductal para external alta. Vamos a hacer un cálculo en realidad, tomadas las medidas, mediremos el ductus arterioso, el tamaño del ductus y el tamaño de la arteria pulmonar izquierda. Lo relacionaremos y si esa relación es menor de 0.5, diremos que probablemente el cortocircuito sea pequeño, si es entre 0.5 y 1, que probablemente el cortocircuito sea moderado, y si el ductus es del mismo tamaño que la arteria pulmonar izquierda o o peor aún, más grande, que probablemente está produciéndose o se va a producir un cortocircuito grande o severo. Y la otra forma será relacionando el tamaño del ductus con respecto al peso corporal de nuestro paciente, ¿no? La vista igual va a ser ductal, el modo, vamos a hacer la medición del ductus, tal como lo hicimos en la primera indicación, ¿no? En 2D, Doppler color, y haremos el cálculo de relacionar el tamaño del ductus que encontremos entre el peso de nuestro paciente. Y diremos que probablemente se trata de un cortocircuito grande si ese ductus es mayor o igual a 1.4 milímetros en relación al peso, ¿no? Por cada kilogramo de nuestro bebé. Entonces, ¿cuál es la principal limitación del tamaño? Pues que la mayoría de trabajos se ha corrido dentro de las primeras 96 horas. Posterior a ello, no tenemos evidencia de que esta valoración en función del tamaño esté fuertemente relacionada con respecto a los cortocircuitos, ¿no? Muy bien. Una vez que ya hemos definido el tamaño, hemos hecho en función del tamaño una aproximación de si podría tener o no un cortocircuito importante, está también hacer la valoración de efectivamente hacia dónde se está dirigiendo ese cortocircuito. Si la sangre se acerca, si la sangre se está yendo desde la aorta hacia la arteria pulmonar, que es lo que nos interesa para un ductus arterioso, ¿no? Es decir, un cortocircuito de izquierda a derecha, que sobrecargue la circulación pulmonar. ¿Dónde voy a hacer esta valoración? En una vista para external alta, ¿sí? Aquí nuevamente para recordarlo. Nos ubicamos, segundo espacio, entre el primer y segundo espacio intercostal, por debajo del esternón. Hacemos una ligera inclinación como si quisiéramos mirar hacia el hombro izquierdo de nuestro bebé. Colocamos el color y entonces hacemos la valoración. Aquí es importante que recordemos que todo lo que se acerca al transductor, aquí está nuestro transductor, todo lo que se acerca hacia el transductor se va a ver en color rojo y todo lo que se aleje del transductor se va a ver de color azul, ¿sí? Si recordamos además la anatomía, la arteria pulmonar está anterior con respecto a la aorta, ¿sí? Por lo tanto, si la sangre va de la aorta a la arteria pulmonar,
¿sí? De la parte posterior hacia la zona anterior, que es la arteria pulmonar, y la arteria pulmonar, al estar anterior, está más cerca del transductor, ¿sí? Si la sangre está yendo de la aorta hacia la arteria pulmonar, se va a ver de color rojo. Entonces, si se ve de color rojo, vamos a afirmar, o vamos a decir que es un cortocircuito que va de izquierda, aorta, hacia la derecha, arteria pulmonar. ¿Muy bien? Entonces, más o menos, vamos a verlo de la siguiente manera, ¿sí? Un flujo rojo que va desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Esto sería un shunt de izquierda a derecha, pero podríamos encontrar esta otra situación en la cual el color se ve rojo-azul, ¿no? ¿Qué significa esto? Que por momentos el shunt se está alejando. O esta otra situación en la que básicamente se ve el shunt de color azul. Entonces, solo apreciando el color podríamos afirmar que el ductus está yendo de izquierda a derecha, bidireccional o de derecha a izquierda. ¿Lo vemos otra vez? Izquierda a derecha, rojo, ¿sí? Rojo, azul, shunt bidireccional. Y básicamente azul, cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, en la observación del color ya podríamos ir teniendo una indicación de hacia dónde se dirige el cortocircuito. Pero para hacer una valoración más precisa de cuál es la dirección de ese cortocircuito, podemos hacer uso también del Doppler pulsado. Entonces, para poder hacer esta apreciación, lo haremos igual en la vista paraesternal alta. Y al visualizar el ductus, pues podemos colocar el color siempre para ayudarnos, activamos el Doppler pulsado y la muestra la vamos a ubicar sobre el ductus. Recuerden que es importante colocarla de manera lo más paralela posible al vaso, ¿no? Para tener un ángulo de insonación adecuado. Entonces, colocamos la muestra del Doppler pulsado y vamos a tener estas imágenes. ¿Qué es lo que se cumple acá? Recordar que si el flujo, ¿sí? En el Doppler espectral, si el flujo se acerca al transductor, la onda va a ser positiva. Entonces, nuevamente recordando, vamos acá. Anterior, ¿sí? El transductor está anterior, cerca de la arteria pulmonar, y la aorta está posterior. Si el flujo va de la aorta hacia la arteria pulmonar, la onda será positiva. Pero si el flujo se aleja del transductor, es decir, va de la arteria pulmonar a la aorta, la onda se hará negativa. ¿Ok? Entonces, puedo tener las siguientes situaciones. Que la onda vaya, o sea, puramente positiva, como en la imagen C y en la imagen D, entonces se tratará de un cortocircuito puramente de izquierda a derecha. Es un cortocircuito estrictamente de izquierda a derecha. Y si la onda va de izquierda a derecha, entonces voy a tener un momento positivo y un momento negativo. Onda positiva, onda negativa, ¿no? Esto es un ciclo o un latido, un latido, un latido. Entonces tengo un patrón bidireccional. ¿Qué me va a interesar además a mí? Aquí establecer cuánto tiempo está yendo de manera negativa para establecer cuánto es el tiempo que está yendo de derecha a izquierda. Entonces, en el patrón bidireccional es importante que yo además establezca si está yendo más del 30% del ciclo de derecha a izquierda, ese es un ductus con un patrón de hipertensión pulmonar, ¿sí? Si al contrario es menor del 30% el tiempo que va de derecha a izquierda, pues entonces es un patrón bidireccional donde está primando el shunt de izquierda a derecha, ¿sí? O sea, un conducto arterioso persistente como tal, dentro de la fisiología del conducto arterioso persistente. Y la otra situación será si el flujo va exclusivamente de derecha a izquierda, en donde entonces la onda será todo el tiempo, durante todo el ciclo, negativa. Este es un ductus que corresponde con una hipertensión pulmonar severa. En las situaciones en las que yo vea un patrón puramente negativo,
entonces flujo derecha-izquierda, o un patrón bidireccional, donde la onda negativa es mayor al 30% del ciclo, se tratará de una hipertensión pulmonar severa o de un ductus asociado a una cardiopatía congénita, ductus dependiente, en la cual el flujo de la aorta, el flujo sistémico, depende de la arteria pulmonar. Por lo tanto, si yo observo eso, pues la contraindicación del cierre ductal está dada, ¿no? Ese ductus no lo puedo cerrar, ¿sí? Entonces, eso es importante identificarlo, ¿ok? Muy bien, pero este no es nuestro tema de conversación, así que regresemos a nuestro ductus arterioso persistente relacionado, ¿no?, a la prematuridad, a la permeabilidad. Entonces, me interesa este patrón en el cual es el cortocircuito va de izquierda a derecha, o en todo caso, siendo bidireccional, el momento positivo o onda positiva, ¿sí?, es mayor que la onda negativa. Y en este ductus que va exclusivamente de izquierda a derecha, yo puedo observar dos tipos de patrones. El patrón pulsátil, ¿sí?, o no restrictivo, es decir, que aquí la sangre fluye libremente, con facilidad, ¿sí? Y el patrón restrictivo, en el cual el ductus probablemente es pequeño y por lo tanto la sangre encuentra resistencia a su movimiento. Entonces, en el patrón pulsátil o no restrictivo, las características son que las velocidades máximas en sístole y en diástole suelen ser bajas, por debajo de 2 metros por segundo, y además se ve este patrón de diferencia amplia entre la sístole y la diástole, ¿no? Por eso se le describe así como un patrón pulsátil, ¿sí? Una sístole alta, más alta con respecto a la diástole. En cambio, en el patrón restrictivo, la sangre encuentra oposición durante todo el ciclo, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad, al haber una mayor restricción, un diámetro más pequeño, se hace mayor, aumenta y se mantiene tanto en la sístole como en la diástole, ¿ok? Veámoslo en una imagen mejor en movimiento, ¿sí? Tenemos este ductus, nos hemos colocado la muestra sobre el ductus en este flujo rojo que vemos, ¿no? Si identificamos solamente por color, lo estamos viendo rojo, entonces diríamos que está yendo de izquierda a derecha, ¿no? Desde la aorta hacia la pulmonar, se acerca al transductor. Colocamos el Doppler pulsado, el Doppler espectral, y vamos a ver esta imagen en la cual estamos observando, ¿sí?, el pico sistólico, miren, está llegando a más o menos 1 metro por segundo, o 100 centímetros por segundo, que es en lo que está en las unidades de nuestro ecógrafo, ¿sí? Y un momento diastólico mucho más bajo, que incluso está por debajo de los 50 metros por segundo. Perdón, 0.5 metros por segundo, ¿sí? Entonces, vamos a darle movimiento para observarlo. Ahí está, ¿sí? Tenemos este patrón. Entonces, vemos dos características que habíamos mencionado. Una velocidad por debajo de 2 metros por segundo, ¿sí? Y además un pico sistólico alto o mayor con respecto a la velocidad al final de la diástole. ¿Ok? Ese patrón, ¿cómo se llama? Es un patrón pulsátil o no restrictivo. Entonces, si yo estoy viendo esto, diría, es un ductus en el cual la sangre fluye con relativa facilidad, ¿no? La velocidad máxima sistólica y la velocidad diastólica, decíamos. Ahí está, ¿sí? Entonces son las dos cosas que nos interesa mirar. Muy bien. ¿Por qué es importante la valoración de la velocidad máxima y la velocidad telediastólica? Porque también en función de estos valores y de cómo se relacionan, podemos estimar o asumir un tamaño del cortocircuito o una magnitud del cortocircuito. Entonces, tenemos la variable ductus arterioso persistente y vamos a analizar primero la velocidad máxima sistólica. Las unidades están en metros por segundo. Aquí en nuestra imagen, en este ecógrafo, están en centímetros por segundo. Ustedes pueden hacer la conversión fácilmente. ¿Qué vista voy a utilizar? Seguimos en la vista ductal, tratando de optimizar el extremo pulmonar, ¿no? El modo Doppler pulsado o Doppler continuo, va a ser necesario el Doppler continuo, sobre todo cuando el ductus está con grandes velocidades, ¿no? Con velocidades muy altas. En este caso, como es un ductus con repercusión hemodinámica, las velocidades están por debajo de
2 metros por segundo, y lo hemos podido evidenciar a través del Doppler pulsado. Entonces, diremos que el cortocircuito probablemente es pequeño si las velocidades del ductus arterioso son mayores a 2 metros por segundo. Diremos que es un cortocircuito moderado si la velocidad es entre 1.5 y 2 metros por segundo. Y hablaremos de la posibilidad de un cortocircuito grande si las velocidades son por debajo de 1.5 metros por segundo. En el video que acabamos de ver, ustedes pueden observar que la velocidad de pico sistólico, ¿no? Por lo general está ubicada en aproximadamente 1 metro por segundo, ¿no? O 100 centímetros por segundo haciendo la conversión. Entonces, con esta sola medida, diríamos que probablemente se trata de un cortocircuito grande. ¿Qué más nos interesa o qué otra cosa podemos analizar? Es la relación entre la velocidad sistólica máxima y la velocidad telediastólica o al final de la diástole. Igual vamos a hacerlo en una vista ductal, Doppler pulsado o Doppler continuo, dependiendo de la velocidad que esté manejando ese ductus. Y vamos a decir que si la velocidad máxima sistólica entre la diastólica es menor de 2, o sea, están muy cercanas, ¿no? Entre sí, el cortocircuito probablemente sea pequeño. Si es entre 2 y 4, el cortocircuito probablemente sea moderado, y si es mayor de 4, la relación, ¿sí? El cortocircuito probablemente sea muy grande, ¿no? En nuestro paciente, en este que estamos observando, que más o menos la velocidad máxima llega a 100 metros por segundo y la velocidad al final de la diástole está entre 25 y 50, ¿sí? Más o menos ahí, entre 25 y 50, ¿sí? Diríamos que por esta relación, más o menos está entre 2 y 4, un cortocircuito moderado. ¿Cuál es la limitación? Igual estos estudios o estos análisis básicamente se hicieron dentro de las primeras 72 horas, dentro de las primeras 96 horas, o sea, es básicamente útil en los primeros días de vida. Después podemos encontrar ductus igualmente importantes con velocidades máximas sistólicas mucho más altas, ¿sí? Sin que eso signifique que no hay un cortocircuito igual importante. Entonces, esa es la limitación a tener en cuenta, ¿no? Ahí está, tener en cuenta que los estudios se realizaron durante los primeros días de vida. A una edad más avanzada, las derivaciones crónicas de alto volumen pueden presentarse con una velocidad sistólica máxima alta y pueden etiquetarse incorrectamente como restrictivas. Entonces, como vamos viendo, una sola valoración, una sola forma de analizar el ductus no va a ser útil. Siempre vamos a necesitar sumar más cosas para poder redondear la valoración que estamos haciendo de ese ductus. Muy bien. Hemos acabado de describir las características de nuestro ductus. Ya sabemos que está, ya sabemos su tamaño y ya sabemos la dirección del cortocircuito, qué tipo de patrón es, y con eso estamos estimando, ¿no? Qué tanta sangre está yendo desde la aorta hacia la arteria pulmonar a través del ductus. Pero este flujo que ya sabemos que está yendo de izquierda a derecha, realmente importante, le está causando alguna repercusión a nuestro bebé. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es si está sobrecargando la circulación pulmonar, ¿verdad? Porque estamos llevando sangre de la aorta de retorno hacia la arteria pulmonar. Entonces, esta valoración es ya para decir si este ductus es hemodinámicamente significativo, si está causando un problema en el resto de los órganos y sistemas de nuestro bebé. Entonces, lo primero, sobre el pulmón, ¿sí? Una forma de valorar será, vamos a sacar lo que se llaman los índices de sobrecirculación pulmonar. Muy bien. Entonces, una primera medición que podemos hacer es valorar la velocidad del flujo en la arteria pulmonar izquierda al final de la diástole, ¿sí? Recuerden que la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Ahí tenemos la arteria pulmonar izquierda está contigua al ductus arterioso. Entonces, si hay sangre que está regresando de la aorta hacia la arteria pulmonar, uno de los vasos que primero va a recibir ese impacto es la arteria pulmonar izquierda. Así que necesitamos valorar cómo está yendo el flujo en ese vaso en cuestión. ¿Dónde voy a hacer esa valoración? Igual, voy a ponerme aquí, ¿sí? En una vista, un eje corto para poder apreciar la arteria pulmonar, ¿sí? Lo mejor posible para poder estimar la arteria pulmonar. Perdón, aquí. Y entonces lo siguiente que voy a hacer es que voy a ver la aorta y al costado la arteria pulmonar.
Esto me va a dar un buen ángulo de insolación para yo poder colocar la muestra y valorar el flujo sobre la arteria pulmonar izquierda. Bien, entonces tenemos ahí arteria pulmonar, arteria rama derecha, rama izquierda, coloco la muestra del Doppler pulsado y valoro cómo se está comportando, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de una arteria pulmonar como normalmente se ve. Lo normal es que tengamos este momento de sístole y una diástole pequeña, ¿sí? O incluso puede estar no visible, ¿sí? Entonces, esa es la característica de la arteria pulmonar. Vamos a ver, vamos a darle movimiento, ¿ya? Aquí vemos el ductus, justo el color cuando hemos dado el clic, probablemente no pintó ahí la rama pulmonar izquierda, pero es donde estamos haciendo la valoración. Y aquí nos va a interesar la velocidad que alcanza este momento de diástole, ¿sí? Ya que durante el ciclo, si el ductus empieza a sobrecargar la arteria pulmonar izquierda, el flujo va a aumentar durante todo el ciclo y va a aumentar también o va a alterar el flujo durante la diástole. Veamos. Entonces, tenemos que el patrón en la arteria pulmonar, por lo general, es un patrón normal. Sístole, una diástole que no se visualiza o que es pequeña. Cuando decimos pequeña, nos referimos a que el tamaño es menor a 0.2 metros por segundo, o en nuestra escala, el ecógrafo nuestro lo tiene en 20 centímetros por segundo, entonces lo esperable es que no supere los 20 centímetros por segundo. Pero en cambio, si empieza a haber un mayor pasaje de sangre a través del ductus hacia la arteria pulmonar izquierda, lo que vamos a ver es que el flujo va a aumentar durante todo el ciclo y sobre todo se va a poder visualizar también durante el ciclo, durante el momento de diástole, ¿no? Y en una situación de mucha sobrecarga vamos a ver este patrón que se le denomina como una lluvia diastólica, ¿sí? Ven cómo el flujo está tan incrementado que produce este patrón de lluvia. Entonces, tenemos este otro caso. Aquí estamos justo sobre la rama pulmonar izquierda, el ductus aquí, hemos colocado el Doppler y vemos, ¿sí? Observen cómo son las características del flujo. Tenemos una sístole y una diástole que está incrementada y con este patrón como si estuviera, ¿no? Como una lluvia por la sobrecarga que está ocurriendo justamente en la diástole. Si observamos la escala de medición, vemos que ha superado los 25 centímetros por segundo. ¿Ven? Como la diástole, el momento de la velocidad en diástole es mayor a 25 centímetros por segundo, ¿sí? O si lo llevamos a metros, es mayor a 0.2 metros por segundo. Vemos el video, ahí está, ¿sí? Entonces, cuando vemos este patrón, podemos decir que esa arteria pulmonar izquierda está recibiendo mayor cantidad de flujo, ¿sí? Por eso se ha sobrecargado. ¿Cuáles son los valores que voy a tener en cuenta? Aquí, ¿sí? Velocidad diastólica en la arteria pulmonar izquierda, expresado en metros por segundo, vista para external alta o eje corto, lo puedo realizar, modo, Doppler color y Doppler pulsado, y afirmaremos que hay un cortocircuito pequeño si la velocidad telediastólica está por debajo de 0.2 metros por segundo. Eso es lo normal, lo esperado. Si está entre 0.2 a 0.5 metros por segundo, diríamos que es un cortocircuito moderado, y si supera los 0.5 metros por segundo, que se trata de un cortocircuito importante, ¿no? Grande, ¿sí? Donde ya prácticamente tenemos ya más parecido a este patrón, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra manera podemos valorar esta sobrecirculación pulmonar? Lo podemos hacer a través de la valoración directa del flujo que está retornando a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Entonces, para ello, utilizaremos la vista supraesternal alta para visualizar las venas pulmonares, ¿no? Esta vista es un poco o es más difícil de que la podamos lograr en la unidad de cuidado intensivo neonatal, porque miren cómo tenemos que hiperextender a nuestro recién nacido. Si está intubado y es chiquitito, podría haber el riesgo incluso de extubación durante la maniobra para poder lograr la vista. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto, cuando decidimos si esta es una medida que vamos a incluir dentro de nuestra valoración. Entonces, lo que nos interesa es analizar el patrón de flujo de la vena pulmonar. Entonces, cuando coloquemos el transductor de esta manera,
voy a visualizar el famoso cangrejito, ¿no? Entonces estoy viendo acá las venas pulmonares, ¿sí? Y las venas que me van a interesar son las venas pulmonares inferiores, porque cuando yo coloque el Doppler pulsado, ¿sí? Va a ser más fácil alinearme con las venas pulmonares inferiores, algo que no voy a poder lograr con las superiores. Entonces, veo la imagen en 2D, coloco color para poder orientarme mejor, ¿sí? Ahí estoy viendo la vena pulmonar, ¿sí? Las dos venas pulmonares, y luego coloco el Doppler pulsado y dirijo la muestra hacia la vena pulmonar con la que me pueda alinear mejor. Ya saben que alinear significa tratar de estar en paralelo con el vaso, ¿verdad? Entonces, una vez que me he alineado, voy a tener esta imagen, ¿sí? Cuando la vena pulmonar está drenando hacia la aurícula izquierda, hay un momento de sístole, diástole y luego de la contracción auricular. Entonces, la onda que me interesa analizar es la velocidad de la onda D en la vena pulmonar, ¿sí? Este es el primer momento de vaciamiento de la vena pulmonar y este es el segundo momento. Si la vena pulmonar está sobrecargada, ¿sí? Entonces la onda D va a crecer, porque ahí está entregando mayor cantidad de sangre y por lo tanto el flujo va a aumentar y la onda D se va a hacer mayor. Entonces, algunas cosas técnicas, voy a colocar el Doppler color en la escala, voy a disminuirla de 30 a 40 centímetros por segundo, probablemente en ese momento la tengo más alta porque he estado valorando hasta aquí todo lo que era ductus, arteria pulmonar, pero aquí como ya estoy trabajando con vena, voy a bajar un poco la escala. Voy a colocar el Doppler pulsado en las venas pulmonares inferiores, ya hemos dicho, para minimizar el nivel de insonación, para conseguir un mejor ángulo, y voy a obtener el patrón, onda S, onda D, y la onda E de la contracción auricular, y ahora voy a hacer la medición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variable? Velocidad de la onda D, de la vena pulmonar, vista supraesternal alta, donde veo el cangrejito, modo, Doppler pulsado, ¿sí? Me puedo olvidar del Doppler color, 2D, todo lo que ya mencionamos. Y los puntos de corte van a ser que tendremos un cortocircuito pequeño, ¿no? Como normal, si la velocidad está por debajo de 0.3 metros por segundo, moderado si está entre 0.3 y 0.5 metros por segundo, y será mayor si está en más de 0.5 metros por segundo. ¿Ah? Igual, los datos con respecto a esta medida son limitados. ¿Ok? Seguimos. Tenemos ahora lo otro que nos interesa ya es si se ha sobrecargado la circulación pulmonar, ¿verdad? Entonces pasó más sangre a la arteria pulmonar izquierda, sobrecirculó sobre el pulmón, regresó más sangre a través de las venas pulmonares y va, por lo tanto, a drenar más sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, para valorar esta sobrecirculación pulmonar, puedo analizar el flujo que está pasando a través de la válvula mitral, que es este flujo que está yendo desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. ¿Dónde lo voy a hacer? Lo puedo hacer en la vista apical 4 cámaras, ¿sí? Coloco, busco la vista apical y me inclino como si quisiera mirar hacia el hombro derecho de mi paciente para poder lograr una buena alineación, de modo que, como en la imagen, vamos a ver, ¿sí? Podemos visualizar aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, nos alineamos, vamos a colocar la muestra justo por debajo de la valva del anillo mitral, ¿sí? Entre medio de las dos valvas. Y entonces aquí lo que voy a analizar es los momentos de vaciamiento de la aurícula izquierda. Y voy a tener un primer momento, que es la onda E, un segundo momento, que es la onda A. ¿Ok? Entonces, lo normal, ¿sí? O lo que espero encontrar en un prematuro es debido a que la diástole, a ver, el miocardio de nuestro bebé tiene poca distensibilidad debido a la prematuridad, ¿sí? Si bien en el primer momento la aurícula izquierda se supone que está más llena, pero ese vaciamiento va a depender de qué tan relajado está el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, si hay una buena relajación del ventrículo izquierdo, en ese momento debería de producirse un llenado alto, o un llenado rápido, digamos, ¿no? Pero como nuestro bebé prematuro tiene un miocardio inmaduro, su distensibilidad es baja. Por lo tanto, en el prematuro, lo que yo voy a encontrar es, a diferencia de la población pediátrica o de un bebé a término,
que ese primer momento de llenado es menor, ¿sí? Es pequeño, porque el ventrículo izquierdo no tiene esta capacidad de relajarse adecuadamente. Y por el contrario, en el segundo momento que se produce ya la contracción auricular, ¿sí? Ese llenado recién aumenta gracias a que la contracción auricular logra vencer, ¿sí? Esa poca distensibilidad del ventrículo izquierdo y entonces se produce ese segundo momento de llenado. Entonces, en el prematuro, exclusivamente en el prematuro, y esto en solo los primeros días de vida, vamos a tener un patrón de llenado auricular en el cual la onda E es menor que la onda A. Quiere decir que el llenado depende principalmente de la contracción auricular. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, es un patrón, ¿no?, adecuado para un bebé prematuro. ¿Ok? ¿Qué es lo que solemos ver en los pacientes pediátricos o bebés a término? Vemos este patrón más bien, ¿no? Entonces, nosotros ubicamos en la vista apical, entre las valvas, justo por debajo del anillo, ¿no? Ligeramente por debajo del anillo, y vemos el momento de llenado o de vaciamiento, perdón, auricular, ¿no? En el cual se hace un primer vaciamiento rápido porque la aurícula está llena, acaba de recibir toda la sangre de las venas pulmonares, el ventrículo izquierdo está vacío, ya botó, ¿no? A través de la aorta, está vacío, se ha relajado, se abren las valvas y la sangre ingresa rápidamente, ¿no? Y termina de vaciarse en este siguiente momento de contracción auricular. Entonces, el patrón normal es una onda E mayor que una onda A, ¿sí? Pero en el prematuro, repito, debido a las características del ventrículo izquierdo, la onda E es más pequeña que la onda A. Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasaría si mi bebé está sobrecargado? ¿Sí? Hay demasiada cantidad de sangre que está retornando de las venas pulmonares. Entonces, en ese momento ocurre esta imagen que estamos viendo aquí, ¿sí? Es un bebé prematuro de pocos días, pero con mucho retorno de sangre a la aurícula izquierda, y eso hace, ¿sí? Y vamos a ponerlo entre comillas, que su patrón de Doppler, ¿sí?, del vaciamiento auricular se normalice, ¿sí? Se normalice porque estamos diciendo que en un bebé a término, en un paciente pediátrico, en un paciente adulto, esta es la forma o la forma normal en la que se produce el vaciamiento auricular, ¿sí? Entonces cambia de este patrón de prematuridad a este otro, debido a que hay tanta sangre en la aurícula izquierda que aunque su ventrículo sea poco distensible, lo vence con facilidad y por eso se produce un llenado más importante un vaciamiento más importante de la aurícula en este primer momento. ¿Ok? Muy bien. Aquí mencionarles que además de la vista apical, podemos también eventualmente hacer esta valoración en la vista subcostal, ¿sí? Pues en la vista subcostal 4 cámaras, colocamos debajo del apéndice cifoide, inclinamos como si miramos a la cabeza o tenemos la imagen de 4 cámaras, pero como ven es mucho más difícil alinearnos, ¿no? ¿Sí? Entonces la válvula mitral, por debajo del anillo de la válvula mitral, entre las valvas, y vamos a ver igual onda E, onda A. Esta imagen que están viendo es un patrón normal en un bebé prematuro. ¿Ok? Entonces, decíamos, ¿sí? Tenemos aquí la onda E, es la fase diastólica temprana del llenado ventricular o del vaciamiento auricular. La onda A, componente de contracción auricular tardía. ¿Qué es lo normal en el prematuro? Que la onda E sea más pequeña que la onda A, ¿sí? Pero cuando hay un ductus con repercusión hemodinámica, decíamos, se normaliza, entre comillas, y entonces la onda E se hace mayor o igual a la onda A, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la variable o qué es lo que voy a analizar? La relación entre la onda E y la onda A de la válvula mitral. Lo puedo hacer en una vista subcostal 4 cámaras o en una vista apical 4 cámaras, que es donde mejor se alinea, ¿no? El modo Doppler pulsado, y consideraré un cortocircuito pequeño, si es menor de 1, la relación entre la onda E y la onda A, como en esta imagen o en la que vimos aquí, ¿sí? Una onda E notablemente más pequeña que la onda A, y será un cortocircuito moderado si son similares o iguales, y será un cortocircuito importante si la onda E es mucho mayor que la onda A, ¿ya? Entonces, tener en cuenta aquí que incluso los prematuros sin ductus arterioso persistente dinámicamente significativo, la relación de la onda E
entre la onda E y la onda A se va a volver a lo largo de los días mayor de 1 a medida que van pasando los primeros días de nacido, ¿no? Porque la distensibilidad del miocardio va mejorando y se va adaptando a esta nueva situación. Entonces, por lo general, esta medida nos sirve las primeras 72 a 96 horas y luego ya no nos va a ser útil, ¿ok? Otro punto que podemos analizar en esta misma imagen, en este momento, es el tiempo de relajación isovolumétrica, ¿sí? Lo podemos hacer igual en esta imagen de Doppler pulsado que acabamos de hacer para valorar la relación entre la onda E y la onda A. Vamos a tener esta, ¿no? Onda E, onda A, que es el momento de llenado ventricular, ¿sí? O de vaciamiento auricular, si lo quieren llamar así. Luego viene, ¿sí? Este momento de eyección, se cierra la válvula aórtica, ¿sí? Y antes de que se vuelva a abrir la válvula mitral para permitir nuevamente que el ventrículo izquierdo se llene, se produce este pequeño lapso de tiempo. Este tiempo entre el momento en que se cierra la válvula aórtica después de haber expulsado la sangre del ventrículo izquierdo y se vuelve a abrir la válvula mitral para volver a llenar el ventrículo y dar inicio a un nuevo ciclo, se llama tiempo de relajación isovolumétrica. ¿Ya? Se lo pongo acá, ¿sí? Este es el tiempo de relajación isovolumétrica. Aquí se cerró la válvula aórtica y aquí se abre la válvula mitral para dar origen a un nuevo llenado ventricular. Se eyecta la sangre del ventrículo izquierdo, ¿no? Se cierra la válvula aórtica, pasa un pequeño tiempo de relajación isovolumétrica, no hay cambio de volúmenes dentro del corazón, y luego, dentro del ventrículo izquierdo, y luego se apertura la válvula mitral para que se vuelva a llenar el ventrículo izquierdo. Entonces, obviamente, si la aurícula está sobrecargada, tiene mucha sangre que está haciendo presión para llenar el ventrículo izquierdo, pues lo que va a pasar es que este tiempo se va a cortar, ¿sí? Se cierra la válvula aórtica y como la aurícula izquierda está tan llena, está haciendo presión, pues rápidamente se apertura para volver a llenar el ventrículo izquierdo. Cuando el tiempo de relajación isovolumétrica disminuye o se hace más corto, eso nos está indicando una sobrecarga de la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuál será el patrón a tener en cuenta? Lo vamos a hacer, o lo podemos ver en la vista subcostal 4 cámaras o apical. Y también, eventualmente, podemos hacerlo haciendo uso del Doppler tisular, ubicándonos sobre la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, Doppler pulsado o Doppler tisular. Y hablaremos de un cortocircuito pequeño si ese tiempo de relajación isovolumétrica es mayor de 40 metros por segundo, milisegundos, y hablaremos de un cortocircuito moderado si está entre 30 a 40 milisegundos y un cortocircuito importante si ese tiempo se acorta hasta menos de 30 milisegundos. Entonces, mientras más chiquito es el tiempo de relajación isovolumétrica, quiere decir que hay más presión en la aurícula izquierda por la sobrecarga y más rápidamente se abre, ¿no? ¿Ok? Entonces, hemos valorado hasta aquí y finalmente también tenemos esta valoración que probablemente es la que más conocemos, la que más hemos hecho uso, que es relacionar el tamaño de la aurícula izquierda con respecto a la aorta. Claro, si está regresando más sangre a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, pues esta va a crecer de tamaño y se va a sobrecargar, ¿no? Vamos a ver un tamaño importante. Entonces, ¿en qué eje vamos, o en qué vista, perdón, vamos a hacer esa valoración? La vamos a hacer en el eje largo, ¿sí? Entonces, colocamos el transductor, segundo, cuarto espacio intercostal, para esternal izquierda, con la muesca dirigida hacia el hombro derecho, ¿no? Y vamos basculando el transductor de modo que podamos encontrar esto, ¿no? Ventrículo izquierdo, aorta y aurícula izquierda. Colocamos el modo M, ¿sí? Colocamos la muestra tratando de pasar por la válvula aórtica y paralelo a la válvula mitral. Y aquí lo que vamos a hacer es analizar el tamaño, ¿no? Medimos la aurícula izquierda en su momento de máximo llenado, o sea, cuando está más grande, ¿sí? Entonces, en este momento de diástole, ¿sí? Aquí tenemos diástole, sístole, diástole, sístole. Se contrae la aurícula, ¿no?
se llena durante la diástole y durante la sístole pues ya se ha vaciado, ¿verdad? Entonces hacemos la medida en ese momento de mayor tamaño y lo correlacionamos con el tamaño de la aorta, ¿sí? Entonces podríamos tener estas imágenes. Aquí tenemos ventrículo izquierdo, aorta, aurícula izquierda, colocamos la muestra, ¿sí? Colocamos la muestra, el cursor del modo M y hacemos la valoración, ¿no? Aquí estamos pasando por la válvula aórtica y cada vez que se cierra aparece esta imagen, ahí está, ¿sí? Entonces tenemos aquí arriba, si hacemos este corte, ventrículo derecho, aorta, aurícula izquierda, ¿no? Entonces hemos hecho el corte y lo que vamos a hacer es medir, ahí está, aurícula izquierda en diástole y la aorta en sístole, ¿no? Aurícula izquierda en diástole y la aorta justo en el cierre, posterior al cierre de la válvula aórtica. Ahora, tener en cuenta que la aorta, al ser un anillo más rígido, prácticamente el tamaño no varía importantemente entre sístole y diástole, a diferencia de la aurícula izquierda, donde siempre tenemos que hacer la medición al final de la diástole, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo al momento de máximo llenado, ¿sí? En que se ve más grande en este momento de diástole, ¿ok? Y relacionamos el tamaño que hemos encontrado de la aurícula izquierda con la aorta. Entonces, vista para external eje largo, modo 2D, modo M, limitaciones. Ahorita vamos a verlo, pero recuerden que será un cortocircuito pequeño si la aurícula izquierda es menor o se relaciona, ¿no? con la aorta en menos de 1.5. ¿Sí? La relación normal puede ir de 0.88 hasta 1.44, por lo tanto un cortocircuito es pequeño si es menor de 1.5. Será moderado si va entre 1.5 y 2 y será un cortocircuito grande si la aurícula izquierda viene siendo ya el doble de tamaño de la aorta, ¿no? Entonces esto nos indica que está sobrecargada. Aquí dice su limitación, ¿cuál es? Pues básicamente que pueda haber una comunicación interauricular que altere estas medidas, ¿no? Si hay un CIA, la aurícula izquierda está sobrecargada, la sangre puede ir eventualmente a través de la comunicación interauricular y por lo tanto no reflejar necesariamente la sobrecarga que está ocurriendo. Entonces hay que tener en cuenta eso cuando la utilizamos como una medida de valoración de la repercusión hemodinámica. ¿Qué es otro punto que podemos utilizar? Muy bien, si la sangre ha pasado, está sobrecargando la aurícula izquierda, por lo tanto también esta sangre que está llegando al ventrículo izquierdo también va a sobrecargar el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Va a ser entonces que al final de la diástole, esa sangre que está llegando al ventrículo izquierdo sea en mayor cantidad. Entonces la precarga ha aumentado porque hay sangre que está retornando nuevamente, ¿sí? A la circulación pulmonar y por lo tanto está sobrecargando aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde voy a hacer esa valoración? Igual, eje paraesternal largo, ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a tener esto, ¿sí? Ventrículo izquierdo, aorta, aurícula izquierda. Y voy a utilizar igual el modo M, voy a pasar el cursor, ¿sí? Tratando de quedar perpendicular al septum, justo donde acaba la valva de la válvula mitral, ¿sí? Ahí me voy a ubicar el cursor y voy a obtener esto, ¿no? Igual, diástole, sístole, diástole, diástole, sístole, ¿no? Entonces relajó, se contrajo, se relajó, se contrajo. Y lo que voy a hacer es valorar el tamaño del ventrículo izquierdo al final de la diástole, para poder tener idea de qué tanto se ha sobrecargado el ventrículo, ¿no? Cuánto ha crecido. En una vista cualitativa, yo miro esto y voy a ver un ventrículo izquierdo como grande, ¿verdad? Como una sobrecarga de volumen. Entonces, para eso voy a hacer uso de algunas tablas que están disponibles, ¿no? Aquí les dejo una. Esta es realizada en pacientes entre las 25 y 29 semanas de edad gestacional. Tener en cuenta que va a haber variaciones a lo largo de los días de nacido. Y esta es especialmente útil porque se tomó en este estudio justamente en un eje largo paraesternal del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la vista paraesternal eje largo, modo 2D, modo M, las limitaciones puede estar influenciado por el cortocircuito auricular, si hay mucha
salida de sangre a través del CIA hacia de la aurícula izquierda a la derecha, pues esto puede no estar aumentado y aún así tener un ductus con repercusión hemodinámica, ¿no? Y los valores de corte, pues van a estar dados por las tablitas que estamos viendo aquí que les he puesto, ¿no? Existen otras tablas, aquí les dejo. La diferencia con respecto a la que hemos visto anteriormente es que esta otra publicación, la medida se hizo en un eje corto, entonces hay que tener en cuenta para poder replicarla o usarla como referencia, ¿no? Donde se hizo la medición, ¿ok? Muy bien. La otra cosa que podemos ya finalmente valorar, ¿no? Es que si todo el lado izquierdo se ha terminado sobrecargando porque retorna nuevamente la sangre a través de la pulmonar, a través del ductus hacia la pulmonar, ¿verdad? Y por ende se produce un aumento de la precarga izquierda, es que el gasto en el ventrículo izquierdo, la sangre que va a botar el ventrículo izquierdo, pues va a aumentar, va a ser mayor, ¿no? Aunque luego, cuando regrese nuevamente, o cuando llegue a la parte del ductus, otra vez va a retornar al corazón y no va a llegar a la circulación sistémica, pero la medición del gasto que sale del ventrículo izquierdo va a ser mayor. Entonces, ¿dónde voy a hacer esta medición? Voy a tener que hacer uso de dos ventanas, ¿sí? Una es el eje largo paraesternal del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí voy a hacer primero la medición del diámetro. Voy a obtener esta imagen, ventrículo izquierdo, aorta, aurícula izquierda. Entonces, ventrículo izquierdo, aorta, aurícula izquierda. Entonces, me interesa aquí la raíz aórtica, ¿no? El anillo lo tengo que medir. Entonces, aquí, en esta vista, eje largo paraesternal ventrículo izquierdo, voy a medir el diámetro de la raíz aórtica. La medición la debo realizar en los puntos de articulación de la válvula aórtica, preferentemente al final de la sístole, ¿no? Por eso se ha cerrado ya la válvula, ahí está, y ahí es donde hago la medición, ¿ok? Y luego necesito saber cuánto flujo está pasando, ¿verdad? Para tener idea del gasto, ¿sí? Yo necesito saber el tamaño del lugar de la estructura, o sea, este tubo, la aorta, por donde está pasando, y necesito saber cuánto flujo está pasando para poder sacar el valor del gasto del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿dónde voy a hacer la medición del flujo de la sangre que está pasando? Lo que llamamos el BTI, lo voy a hacer en un eje largo paraesternal del ventrículo izquierdo, obtenido en una vista apical, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, ¿sí? Me voy ahora a una ventana apical, giro, ¿sí? Como dirigiendo la muesca hacia el hombro derecho, para poder tener esta vista apical de 5 cámaras, en las cuales, ¿no? Tengo ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, y veo ahí la aorta saliendo. Coloco el color, ¿sí? Ahí está la aorta, y voy a colocar el Doppler pulsado para poder hacer la medición, ¿no? ¿Por qué lo hago aquí y no en la otra ventana? Porque aquí, como ven ustedes, imagínense yo colocando aquí el cursor, ¿sí? Nos ponemos a alinear mejor con el vaso. A diferencia de esta otra imagen, ¿no? En la que si yo tuviera que alinearme, ¿no? No voy a quedar alineada, voy a quedar no voy a quedar paralela al vaso, ¿no? En cambio, en esta otra toma, me voy a alinear mucho mejor y por lo tanto voy a tener una mejor medida que me refleje realmente el flujo que está pasando por la aorta, ¿ok? Entonces, cuando coloque el Doppler pulsado, voy a tener esta imagen espectral y yo voy a hacer esta medición del BTI para poder tener idea, ¿no? Al calcular toda esta área, voy a saber la cantidad de flujo de sangre que está pasando. Y lo que voy a hacer es aplicar la fórmula, ¿no? Como quiero saber cuánto es el volumen total que está saliendo de sangre del ventrículo izquierdo, pi por el diámetro que ya lo obtuve, dividido entre 2, para poder hallar el radio de la circunferencia, ¿sí? Al cuadrado, por el BTI, que representa el flujo, y por la frecuencia cardíaca entre el peso W, de modo que puedo obtener el gasto cardíaco en milímetros por kilo por minuto, ¿ok? Entonces, ¿qué vistas voy a utilizar? Para external eje largo, apical 5 cámaras, modo 2D, doble pulsado. Voy a hacer un cálculo, ¿sí? Voy a calcular. Y voy a tener estos valores, ¿no? Lo normal es que el gasto cardíaco sea entre 150 mililitros por kilo. Entonces, si es menor de 200,
es un cortocircuito pequeño. Si está entre 200 y 300, será un cortocircuito moderado. Y si es tanto como más de 300, ¿no? Quiere decir que está yendo prácticamente al doble de lo esperado. Es un cortocircuito importante. Por eso es que se ha sobrecargado tanto el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo voy a tener en cuenta. Y debo reconocer que hay algunas limitaciones, sobre todo para los primeros días, en que el gasto cardíaco está afectado también por las mismas características de este miocardio inmaduro. Y por lo tanto, eso lo tengo que apreciar y valorar cuando haga el redondeo de mi valoración. Muy bien, entonces ya analicé todo lo que significa esta sobrecarga de sangre en la circulación pulmonar. Pero, como decíamos, ¿no? Cuando el ductus se lleva sangre de retorno a la circulación pulmonar, es sangre que deja de llegar a la circulación sistémica. Y por lo tanto, la otra medida de significancia de cómo está repercutiendo este ductus en el resto de los sistemas es cómo está afectando la irrigación del resto del cuerpo, ¿no? La perfusión sistémica. Entonces aquí, un primer momento obviamente será valorar la aorta descendente. Y recuerden ustedes que el ductus está justo al frente de la subclavia, ¿verdad? Entonces acá tenemos el arco aórtico, el tronco brachiocefálico, la carótida izquierda, la subclavia izquierda, y el ductus se suele alojar al frente de la subclavia izquierda. Entonces, si yo valoro cómo está pasando la sangre a nivel de la aorta descendente, cuánta sangre está pasando, si está normal el patrón o no, tendré una idea de cuánta sangre se está llevando, se está yendo el ductus y si está alterando la perfusión sistémica del corazón, del resto del cuerpo. Perdón. Entonces aquí la vista será una vista paraesternal alta, para justamente poder visualizar la aorta lo mejor posible, como está, ¿sí? Entonces hago la valoración de la aorta ligeramente hacia la izquierda. Voy a ver probablemente voy a encontrar esta imagen, ¿sí? Y si pongo color, tal vez y me inclino un poquito, ya voy a poder ver justamente el ductus, y luego yo voy a ubicar con el Doppler pulsado, voy a ubicar la muestra, de modo que se alinee aquí con la aorta descendente, justo donde está, donde se espera la desembocadura del ductus, ¿no? Entonces tengo acá, ¿sí? Pongo color y voy a ubicar la muestra justo en la aorta descendente por debajo del ductus. Y estos son los patrones que espero encontrar. El patrón normal es aquel en el que la diástole es anterógrada. Sístole, diástole, sístole, diástole. Ya un patrón alterado será aquella en que, si bien el ductus está robando sangre durante todo el ciclo, ¿no? En la diástole se aprecia más y por eso deja de pasar sangre o de apreciarse pasaje de sangre durante la diástole. Entonces la diástole se torna ausente. O peor aún, durante la diástole se observa un flujo reverso. Quiere decir que en vez de pasar sangre hacia la aorta descendente, se está yendo la sangre de la aorta descendente durante la diástole, que sería un flujo reverso o retrógrado, ¿no? Entonces, el análisis del flujo diastólico en la aorta descendente me va a dar una idea de cuánta repercusión está produciendo ese ductus sobre la perfusión sistémica. Lo voy a realizar en la vista paraesternal alta, modo Doppler pulsado. El cortocircuito será pequeño si encontramos algo normal, que es la diástole anterógrada, lo normal. Será moderado si vemos una diástole ausente y será importante o severa si vemos una diástole retrógrada, ¿no? Esta situación no admite dudas, o sea, aquí no está pasando sangre adecuadamente a la aorta descendente y en contexto de un ductus, pues nos indica una repercusión hemodinámica significativa, ¿no? Luego también podemos hacer la valoración ya de arterias más o de vasos más periféricos, ¿no? Como por ejemplo la arteria cerebral media, que la podemos analizar en una vista temporal preferentemente para poder visualizarla y que nos quede lo mejor alineada cuando apliquemos el Doppler pulsado. Lo normal en una arteria periférica es que veamos un patrón de sístole, diástole, sístole, diástole, ¿no? Entonces, si la diástole se torna ausente, o reversa, está afectándose la perfusión en ese órgano, en este caso en la arteria cerebral media. ¿Dónde lo voy a hacer? La vista es una vista sagital de la ecografía transfontanelar, si es que la arteria que estoy valorando es la arteria cerebral anterior, o será en una vista temporal si lo que estoy valorando es la arteria cerebral media.
El modo Doppler pulsado será un cortocircuito pequeño o moderado si el shunt es anterógrado y será un cortocircuito grande si el shunt está ausente o retrógrado, ¿ok? Como decíamos, lo podemos hacer también en una vista sagital. Aquí nos alineamos con la cerebral anterior y miren, por ejemplo, es un patrón, ¿sí?, de repercusión, ¿no? Porque estamos viendo una sístole y una diástole ausente, ¿no? Diástole ausente, nos está indicando que durante diástole ese cerebro no está perfundiendo adecuadamente, no está recibiendo una perfusión adecuada. Otro lugar donde puedo hacer esta valoración es el tronco celíaco o la arteria mesentérica. Para esto voy a hacer uso de una vista subcostal sagital de la aorta descendente, ¿sí? Me ubico sagital, me inclino ligeramente como queriendo mirar hacia el lado izquierdo de mi paciente. Utilizo el Doppler pulsado, ¿no? El color también me puede ayudar para identificar mejor el vaso. Me alineo, trato de alinearme con un ángulo, ojalá no superior a 20 grados, ¿no? Para tener una buena medida y coloco y hago la valoración, ¿no? Y ahí estoy viendo, ¿sí? En este caso es un patrón normal. Tengo sístole y diástole presentes, ¿no? Entonces, no está habiendo una repercusión importante sobre la arteria, sobre la irrigación intestinal, ¿no? Muy bien. Entonces, ya a modo de resumen, lo que hemos dicho, nos interesan 3 objetivos dentro de esta valoración ecocardiográfica. Una es determinar las características del ductus, y esto viene dado de la valoración de su tamaño y de cómo está yendo el flujo dentro del ductus. Entonces, tengo que estimar el diámetro, cómo va la dirección del flujo, está yendo de izquierda a derecha, bidireccional de derecha a izquierda, menor o mayor de 30% del ciclo cardíaco, o más bien es un ductus de derecha a izquierda. Y además me interesa la velocidad en sístole y diástole dentro del ductus, ¿no? Y relacionar la gradiente entre el pico entre la velocidad sistólica máxima y la velocidad al final de la diástole. Lo otro que tengo que valorar son los índices de sobrecirculación pulmonar. Esto lo haré midiendo el gasto del ventrículo izquierdo. Y además debería añadir una valoración de la carga de volumen del lado izquierdo del corazón. Puede ser a través de la relación de la aurícula izquierda aorta, o puede ser a través de la valoración del diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Puedo hacerlo en la valoración de la característica de la velocidad de la onda D de la vena pulmonar, o lo podría hacer midiendo la velocidad diastólica en la arteria pulmonar izquierda. Además, podría hacer una valoración, ¿no?, de la carga de presión del lado izquierdo. Esto lo puedo medir a través de la valoración de la onda EA de la válvula mitral o del análisis del tiempo de relajación isovolumétrica. El tercer objetivo será medir los índices del efecto del cortocircuito sobre la circulación sistémica. Entonces, puedo hacer mano de una valoración directa del flujo en la aorta descendente o de vasos más periféricos como el tronco celíaco, la arteria mesentérica o la arteria cerebral media. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya para terminar, diríamos que la ecocardiografía realizada por el neonatólogo es útil para facilitar el diagnóstico oportuno del ductus y para evaluar su importancia hemodinámica. Los objetivos de esta valoración son definir las características del ductus, valorar si hay sobrecarga en la circulación pulmonar y si se está produciendo hipoperfusión sistémica. Además, es importante que definamos siempre la normalidad cardíaca estructural, ¿no? Descartando patologías que puedan tener dependencia ductal o, como en el caso de la hipertensión pulmonar severa, en que el ductus está sirviendo de desfogue. Por lo tanto, esto contraindica cualquier posibilidad de cerrarlo farmacológicamente de parte de nosotros. Además, es importante tener en cuenta que los índices ecocardiográficos de importancia hemodinámica tienen una reproducibilidad variable entre los observadores y por lo tanto es importante buscar la coherencia entre los operadores sobre dónde y cómo medir las diferentes variables que intervienen en la evaluación del ductus, ¿no? Eso que esperamos hacer ahora en la siguiente etapa en la que revisemos un poco cuál es la especificidad, la sensibilidad, la capacidad de reproducir cada una de estas mediciones que hemos analizado. Muy bien, entonces eso sería todo. Nos hemos extendido un poquito más de lo esperado. Estoy, Yana, a sus comentarios o preguntas si lo hubiera, ¿no?
Tania, ¿Sí? ¿Escucho? bueno, yo creo que la gente se ha quedado muda porque realmente no queda más que agradecerte por una exposición tan buena y tan clara, amiga. Realmente súper, súper buena. Felicitaciones. Estoy tratando de buscar en mi cerebro si hay una pregunta, pero ha sido muy clara. Muchísimas gracias. Ok, me alegra escuchar eso. Que bueno. Que bueno, entonces se ha cumplido el objetivo. Pero igual, si hubiera alguna pregunta o algún comentario, estamos aquí para escucharnos, ¿no? Hola Tania, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Rubén, adelante. Tania, bueno, está muy interesante tu expo. Algo que no lo entendí, de repente lo podría volver a explicar con respecto en las características del tamaño y la dirección del ductus. Está claro cuando es izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero mencionaste cuando la dirección es bidireccional, algo con respecto al 30%. Eso no lo entendí, esa partecita de exactamente a qué se refiere o a qué dirigías con ese comentario del 30%. Ok, entonces vamos viendo regresemos a esa diapositiva para poder explicarlo mejor aquí. ¿Sí? Este es el patrón bidireccional. Tenemos la onda positiva que nos indica que en ese momento el flujo de sangre se está acercando al transductor, es decir, que está yendo de izquierda a derecha. Y tenemos este otro momento en que la onda se hizo negativa. Quiere decir que en ese momento el flujo fue de derecha a izquierda, ¿no? Esto puede ocurrir porque durante la transición, recuerden ustedes que la presión pulmonar todavía es importante y puede haber momentos en que le gane a la presión sistémica y por lo tanto el shunt se invierta. Entonces, de aquí a aquí estamos hablando de un ciclo. Y en ese ciclo, en ese momento en que se produjo la salida de la sangre a través de la aorta, en ese momento en el ductus hubo dos situaciones. Un primer momento en que la presión en la arteria pulmonar fue menor y por lo tanto la sangre fluyó desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Y un siguiente momento en que la arteria pulmonar estuvo más fuerte y por lo tanto la sangre fue en el sentido contrario. Entonces, dentro de ese ciclo, a mí lo que me interesa analizar es si este momento de derecha a izquierda es menor del 30% de todo el ciclo, ¿sí? Como en esta situación, ¿no? Que justo parece ser que estuviera menos del 30%. Si es menos del 30%, yo estaría hablando de un shunt que es bidireccional, pero que es a predominio de izquierda a derecha. Por lo tanto, esa situación está dentro del análisis de un conducto arterioso persistente de la prematuridad, ¿sí? Pero si en cambio yo observo que este momento de derecha a izquierda es mayor al 30%, ¿sí? Digamos, podría ser la mitad del ciclo o incluso más de la mitad del ciclo, ¿no? Es mayor al 30%, eso lo que me está indicando es que lo que está ocurriendo es que hay mayor presión en la arteria pulmonar prácticamente en la mayor parte del ciclo. Entonces, eso ya me saca de un contexto de un conducto arterioso persistente de la prematuridad simple como tal, y me pone en el contexto de una presión pulmonar aumentada. Entonces, yo ya podría hablar de una presión pulmonar moderada o severa si ya se hace totalmente de derecha-izquierda, ¿no? Y ese ductus yo ya no lo puedo cerrar. Por eso es que cuando yo tengo el shunt o patrón bidireccional, es importante que yo defina cuánto es el momento que está primando el de derecha e izquierda. Y si ese momento es mayor del 30% del ciclo, entonces ya ese ductus yo lo tengo que mirar como un ductus hipertensivo, ¿no? O sea, un ductus por el cual está habiendo desfogue de las presiones pulmonares, ¿sí? O de repente se trata de un ductus que está alimentando una aorta, ¿no? En la situación, por ejemplo, de una estenosis aórtica severa o incluso de un corazón izquierdo hipoplásico, por ejemplo, ¿no? En que la pulmonar está sirviendo de alimentación al flujo sistémico. Ese ductus yo ya no lo puedo cerrar, lo tengo que valorar de otra manera, tengo que ver, ¿no? Un contexto. Entonces, por eso es importante cuando tengo este patrón bidireccional que yo analice bien si se trata de una situación diferente que me implica una dependencia ductal o un ductus hipertensivo.
No sé si con eso quedaría claro, Rubén. Sí, más o menos que sí ya entendí un poquito mejor. Quizás nos Ya, hemos alejado un poquito con el tema de ductus al hablar de una cardiopatía sistémico dependiente, ¿no? Por el ductus hipertensivo, digamos, si lo resumimos así. claro. Y digamos, de dependiente de flujo derecha-izquierda. Y si fuera al revés, una cardiopatía, saliendo del tema de ductos, quizás otra vez, aprovechando este ejemplo, una cardiopatía, digamos, pulmonar dependiente, no sé si confundiría de repente porque el flujo sería al revés, ¿no? En este caso. Sí, ahí lo vamos a ver de izquierda a derecha, pero probablemente no nos llame a confusión porque también la arteria pulmonar se va a ver diferente, ¿no? Es una arteria pequeña y no es salirse tanto del tema en realidad, Rubén, te agradezco la pregunta porque nosotros nos enfrentamos en la práctica y de hecho alguna vez nos habrá pasado o no nos ha pasado, ¿no? Recuerdo será más o menos un año, este, Vane tal vez se acuerda mejor que yo, que justo tuvimos una situación así, en que hicimos una valoración, ¿no? Y finalmente este bebito tenía un problema a nivel de la aorta, ¿no? Y nosotros incluso planteamos en ese momento el cierre ductal, y entonces es importante que se defina bien cuando vemos estas características, porque al contrario, en vez de ayudar, podríamos perjudicar a ese recién nacido. Entonces, sí es importante que cuando tengamos este patrón le prestemos especial interés, ¿no? Sobre todo para la medida que viene a continuación o que vamos a tomar. Uh-huh. Gracias, Y Connie. sí, recordar, ¿no? Recordar siempre que hay que hacer siempre una valoración completa de la estructura anatómica, porque aquí hemos conversado básicamente de todo lo que implica el ductus, pero eso no significa que nosotros descartemos dentro de ya una visión más general que no haya una alteración o una cardiopatía congénita que tengamos que tener en cuenta, ¿no? En el chat, primero vi la pregunta de Claudia que me dice, para el BTI en lugar de para external, es apical eje largo. Sí, así es, ¿no? Entonces vamos a ir rapidito para lo del gasto, que eventualmente esto lo vamos a volver a ver cuando hagamos lo que es la parte de valoración hemodinámica. Entonces aquí recordar que vamos a ver. Aquí está, ¿sí? Entonces, lo hacemos aquí, en este apical, 5 cámaras, porque lo que queremos es justamente cuando pongamos el Doppler pulsado, poder alinearlos lo mejor posible con la aorta. Y si yo lo hago en esta otra situación de eje largo, es difícil. O sea, yo pongo acá mi muestra, a ver, de repente si vemos esta imagen aquí, esta, ¿no? Imagínense aquí tratar de yo colocar el Doppler pulsado para alinearme. No hay forma que me alinee con la aorta, ¿no? Porque me va a quedar más bien así como un ángulo prácticamente de 90 grados y ahí no voy a poder hacer una buena valoración del flujo. Por eso es que para el gasto yo tengo que irme a esta ventana apical 5 cámaras en las que veo la aorta, ¿sí? Saliendo, ¿no? Del ventrículo izquierdo, y entonces cuando yo ponga acá Doppler pulsado, miren que acá está el transductor, la muestra se va a alinear con el flujo de la aorta y entonces voy a poder tener una buena medida de esto, ¿no? Del Doppler espectral, justamente el BTI, que es lo que quiero calcular. Entonces, es una cosa técnica y por eso justamente tengo que hacer uso para esto de 2 ventanas, ¿no? Para hacer esa valoración. ¿Ok? Luego acá había otra pregunta. Sí, en realidad sí, podríamos incluir también el flujo renal como marcador de perfusión sistémica, es otra medida que podemos usar, de hecho la usamos también en la unidad. Siempre es un poco más difícil de sacar con respecto a la cerebral y la mesentérica, ¿no? Probablemente por eso es que está más consensuada o nombrada en la mayoría de artículos, pero sí también el flujo renal se puede sacar, ¿no? Siempre es más fácil obtener el flujo en la arteria renal derecha, en el riñón derecho, que en el riñón izquierdo, y la vista que vamos a hacer es a través de una visión transversal de la arteria renal. Nos ubicamos en la zona subcostal, debajo de la parrilla costal derecha, y ahí colocamos el transductor de manera transversal,
colocamos color y tratamos de identificar la arteria renal, el vasito que más cerca esté del riñón. Hacemos la valoración del Doppler y ahí podemos hacer una valoración o análisis también de cómo se está comportando el flujo en ese vaso, ¿no? Recordar que el ductus pues, puede afectar importantemente tanto la perfusión cerebral, intestinal como renal, ¿no? Entonces sí, también es una medida válida. Totalmente de acuerdo, doctor Eduardo. No veo más preguntas en el chat. No sé si tienen alguna otra pregunta que hacer. Una pregunta más, Tania. Para lo del tamaño, mencionaste que la ventana ideal es la ductal. Sí. ¿El eje corto no sé, no lo consideraste o no lo escuché de repente esa parte? Sí, lo ideal, lo recomendable es hacer la ventana ductal porque te permite ver bien el ductus, ¿no? O sea, ahí es donde tú mejor lo vas a poder visualizar. Entonces, por eso es que se recomienda la ventana ductal, ¿no? Tú estás haciendo tu eje corto, subes un poco más o menos primer, segundo espacio intercostal y ahí vas a poder visualizar el ductus en toda su magnitud, ¿no? Por eso es que la recomendación es ideal hacerlo en esa ventana. Igual, recordar siempre que el tamaño no puede ser un análisis único, ¿no? Justo, a propósito de esto, el lunes, había un bebito en la UBI, que tenía un ductus de más de 2 milímetros, un bebé no sé si me ayudan los residentes, ¿de cuántas semanas? De 27, Tanito. 27 semanas, ¿no? Ahí está, justo Ajá. Chanita me pidió, oye, vuélvelo a mirar porque mira que el ductus me preocupa porque tenía 1.87, 2 milímetros, ¿no? Y querían ver que no hubiera repercusión, ¿no? Y justo ese bebito fue el que nos hicimos la medición, por ejemplo, o que están viendo acá, de él he puesto las imágenes, está Doppler mesentérico, ¿no? No había repercusión. La imagen de él también que está acá es la de la onda EA, tampoco había repercusión, y en realidad, si bien el ductus era importante, efectivamente, 2 milímetros, con un shunt de izquierda a derecha, no llegaba a completar, no llegaba a sobrecargar, el resto de medidas no llegaba a ser importante, ¿no? O estaba ahí en el límite, ¿no? Entonces ese bebito, por ejemplo, se optó por no hacer cierre en ese momento en la guardia y justo ahora Dianita me comentaba que no se ha llegado a cerrar, incluso ya está extubado, ¿no? Entonces tenemos que completar la valoración con todo eso. Y por eso es que el tamaño, pues, es una medida que es importante sacar lo mejor posible siempre, pero también tener en cuenta que puede haber variaciones entre el observador y que como tal el tamaño solo no nos puede servir para definir si el paciente tiene repercusión o no, ¿no? ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. La parte de patrón restrictivo y no restrictivo no me quedó tan claro, no sé si pudiese Claro. Acá. ¿Sí? Vamos a ver. de manera práctica pues, explicarnos cuál es la utilidad. Y ya. El tipo, aquí lo que tenemos que entender, ¿no? Primero que nos es útil básicamente dentro de las primeras 96 horas. Y entonces, si el ductus es grande, ¿sí? Es un vaso grande, la sangre pasa sin restricción. No encuentra restricción. Entonces, el flujo pasa libremente y por lo tanto, las velocidades aquí en este esquemita no tenemos aquí la escala, pero lo primero a tener en cuenta es que las velocidades van a ser bajas. Entonces, para la realidad, por ejemplo, de nuestro ecógrafo, que no cuenta con Doppler continuo, que solo contamos con Doppler pulsado, lo primero es que lo vamos a poder visualizar siempre con el Doppler pulsado, ¿no? Porque va a estar la velocidad por debajo de 2 metros por segundo. Eso es uno. Y lo otro es que se va a comportar un poco si ustedes piensan en la aorta, ¿no? Van a ver este patrón de sístole y una diástole que se va hasta abajo casi. Entonces hay una diferencia importante entre la sístole y la diástole. Como no hay restricción, pasa libremente con una velocidad
digamos, baja, porque está por debajo de 2 metros por segundo, y pasa todo en la sístole prácticamente, ¿no? Por eso que la diástole se hace tan bajita. Entonces me interesa en un patrón no restrictivo la velocidad y que la diástole o la gradiente entre la velocidad máxima sistólica y la diastólica es amplia, ¿ok? Como un vaso grande, ¿sí? Piensen en la aorta, en la arteria pulmonar, ¿sí? Un vaso grande, una sístole alta y una diástole bajita, ¿sí? En cambio, en un patrón restrictivo, el ductus es pequeño, y entonces al ser pequeño, está yendo de izquierda a derecha porque la presión sistémica es mayor, ¿sí? Está yendo de izquierda a derecha, pero encuentra oposición y esa resistencia hace que aumente su velocidad. Por eso es que la primera característica es que la velocidad es alta. Y como la resistencia está durante todo el ciclo, es alta tanto en sístole como en diástole. Entonces, por lo tanto, se ve una velocidad, o sea, poca diferencia entre la sístole y la diástole. Entonces, este es el patrón restrictivo y este es el patrón pulsátil. Así, si yo lo mido como tal, es un ductus con repercusión hemodinámica importante. En cambio, este es un ductus restrictivo, donde el flujo no está logrando pasar con facilidad, ¿no? Entonces aquí en vivo, ¿sí? Más fácil. Por ejemplo, fue un bebito, ¿no? Que tenía un ductus importante. Mírenlo ahí nomás, ¿no? Si yo lo miro al lado de la arteria pulmonar izquierda, ya lo veo que es grande. Y cuando yo ponía el Doppler, ¿sí? Veía este patrón, ¿no? En el cual veo una sístole alta con respecto a la diástole y además que está por debajo de 2 metros por segundo. Entonces, ese es, no sé si con eso quedó más claro, Stevie. Hola. Espero que Stevie me haya escuchado. Muy bien, no sé si hay... Ok, no sé si hay más preguntas.